En este capítulo vamos a explicar cómo era la sociedad en los inicios de la Revolución Industrial. Y empezaremos hablando de la revolución demográfica que tuvo lugar en esta época. Durante la Revolución Industrial se vivió un incremento espectacular de la población debido fundamentalmente a la caída de la tasa de mortalidad provocada por la mejora de las condiciones higiénicas, sanitarias y alimenticias que se plasmó en gran medida en la reducción de la mortalidad infantil. En este periodo nacen las primeras vacunas y se mejoran los sistemas de alcantarillado y de depuración de aguas residuales. Una alimentación más abundante y regular, no sometida a las fluctuaciones de las cosechas, bajó la incidencia de las epidemias e hizo posible la casi desaparición de la mortalidad catastrófica, sobre todo la infantil. Un claro ejemplo de esto sería la población de Inglaterra y Gales, donde se inició la expansión demográfica y alcanzó sus mayores cuotas. Esta permaneció constante desde 1700 a 1740, pero se incrementó bruscamente a partir de esa fecha y alcanzó los 8,3 millones en 1801. En 50 años se dobló y llegó hasta casi los 17 millones de habitantes, y ya en 1901 se había otra vez doblado con 30 millones y medio. En resumen, que en 200 años se quintuplicó la población, y en Europa pasó de los 100 millones en 1700 a los 400 millones en 1900. La reducción de la mortalidad, en especial la infantil, provocó un aumento de la esperanza de vida. Esta pasó de 38 años a finales del siglo XVIII a 50 a finales del XIX. Y en estos mapas podemos comparar la coincidencia geográfica de la industrialización con la mayor densidad de población en Europa a finales del XIX. La única excepción sería el centro y el sur de Italia, que siempre estuvo muy poblada durante toda la Edad Media. Y en esta tabla podemos comparar la tasa de mortalidad y natalidad en Inglaterra. Vemos como la tasa de mortalidad va descendiendo, la natalidad se mantiene y por tanto la población aumenta. ¿Y dónde fue toda esta población? Pues a las ciudades. Las antiguas ciudades se convirtieron en metrópolis, se derruyeron las murallas medievales, se crearon nuevos barrios, se ampliaron y mejoraron los transportes públicos, se construyeron infraestructuras y también se construyeron nuevos servicios. Este brutal éxodo rural del campo a la ciudad se debió principalmente al aumento de la población, a la mecanización de tareas agrícolas y a la concentración de las propiedades. Todo ello provocó que los campesinos se quedaron sin casa y sin trabajo y tuvieron que ir a las ciudades, donde se produjo una fuerte segregación social por barrios. Había una gran diferencia entre los barrios burgueses y los proletarios, ya que los obreros estaban hacinados en zonas insalubres y densamente pobladas. En este gráfico podemos ver cómo, mientras la población rural iba descendiendo, la urbana iba aumentando proporcionalmente al descenso de la rural. Un claro ejemplo del aumento de la población urbana sería Barcelona. En azul vemos la ciudad medieval, con las calles tortuosas y estrechas, y el resto es la ampliación con avenidas rectangulares y amplias. Vemos cómo incluso la expansión de la ciudad hace que empiece a engullir otras poblaciones cercanas. Y pasemos a explicar ahora qué significa la nueva ideología capitalista. La Revolución Industrial impulsó el desarrollo del capitalismo, que era un sistema basado en la propiedad privada de los medios de producción, la importancia del capital como generador de riqueza y la asignación de los recursos a través del mecanismo del mercado. Todo esto estaba sustentado por el liberalismo económico, que era una doctrina basada en la iniciativa privada establecida por la Escuela de Manchester. Sus bases eran las siguientes: los elementos de producción deberían ser privados, todos y cada uno de ellos. El sistema no estaba planificado, respondía a la libre iniciativa de los individuos. El objetivo principal era obtener el máximo beneficio y la intervención estatal debía ser mínima o nula. El mercado era el lugar donde concurrían los intereses particulares y se regulaba mediante la ley de la oferta y la demanda. Los empresarios debían competir para conquistar el mercado y la consecuencia principal era la reducción de costes y de precios.
La crisis de producción, más que una base, es una consecuencia, ya que fue el azote principal del capitalismo y provocó la disminución de la venta, la caída de precios y beneficios, el cierre de empresas y el paro obrero. Pueden darse dos tipos de crisis económicas según el exceso o la falta de producción. La falta de producción genera malas cosechas, carestía de alimentos, esto provoca una subida de precios de alimentos por falta de oferta y puede ser a nivel regional o nacional. No tiene ninguna periodicidad y provoca enfermedades y hambre, aumentando la mortalidad. El exceso, por el contrario, provoca sobreproducción, bajando los precios por falta de demanda. Puede ser a nivel nacional o global y es cíclica, ocurre más o menos cada 10 años. Esto provoca el declive de bancos y empresas y aumenta el desempleo. El proceso de industrialización trajo consigo el crecimiento espectacular de los bancos, que se dividieron en depósito y bancos de inversión. Luego también tenían una función lógicamente de intermediarios prestando dinero. La palabra bolsa tiene su origen en un edificio que pertenecía a una familia de apellido Van der Burs en Brujas, donde se realizaban encuentros y reuniones de carácter mercantil. No obstante, se considera la primera bolsa la que se creó en Amberes, Bélgica, y la segunda en Ámsterdam, en los primeros años del siglo XVII, cuando ésta se convirtió en el centro de comercio mundial. Y la bolsa de valores como tal surge después de la Revolución Francesa en el siglo XVIII, fomentando el capitalismo en lugar del sistema feudal. Vamos a ver cómo funciona. Para poder crear una empresa se necesita capital, y para conseguirlo se crearon las sociedades anónimas. En una sociedad anónima, el capital se divide en participaciones o acciones que son adquiridas por accionistas y dan derecho al cobro de beneficios, es decir, dividendos. Estas acciones tienen un valor nominal en relación con el capital de la empresa que emite las acciones. Vamos a verlo. En una empresa hay 3 accionistas, el socio A con 30 acciones, el B con 20 y el C con 50. Por tanto, esta empresa tiene un capital de 60.000 euros dividido en 60 acciones de 1.000 euros cada acción. Este es el valor nominal. Y está dirigida por un consejo de administración en la que el socio A tiene 3 votos, el socio B 2 y el socio C 5. Si esta empresa obtiene beneficios, es decir, dividendos, estos se dividen proporcionalmente en función de las participaciones de cada socio. Por tanto, el A tendrá el 30% de beneficios, el B el 20% y el C el 50%. Y así funciona una sociedad. Pues bueno, la compraventa de acciones de estas sociedades se realiza en la bolsa, que se rige por la ley de la oferta y la demanda. Si existen muchos compradores y pocas acciones a la venta, su cotización sube por encima de lo que es el valor nominal. Pero cuando ocurre lo contrario, su valor disminuye. Y al final de este subapartado hablaremos del librecambismo y el proteccionismo, dos formas antagónicas de entender el comercio. El principal defensor del librecambismo fue el Reino Unido, y decía que el Estado no debía intervenir en el comercio internacional. Así, en teoría, se aumenta la estimulación del comercio y se incrementa la producción y mejora la competitividad empresarial. Por contra, el proteccionismo lo defendían el resto de países y decían que el Estado debía poner una especie de aranceles o impuestos a la entrada de productos extranjeros. La consecuencia directa, que no es rentable importar y se beneficia la producción interna. En la tercera parte explicaremos en qué consistía la sociedad de clases. El capitalismo instauró un nuevo orden social y dividió a la sociedad en dos clases. Por una parte la burguesía y por la otra el proletariado. La diferencia con la antigua sociedad estamental era que los grupos sociales eran ahora abiertos y tenían movilidad social. Por consiguiente, podía haber movilidad de clases entre uno y otro grupo. Todo dependía del dinero que se tenía. Por primera vez después de casi 1000 años, el origen o la sangre no tenían nada que ver con el estatus social que tenía cada uno. La burguesía se dividía en gran burguesía, compuesta por empresarios, banqueros y grandes propietarios agrícolas, y desplazaron ya definitivamente a la aristocracia terrateniente. La mediana burguesía, que estaba compuesta por profesionales, funcionarios y comerciantes, y finalmente la pequeña burguesía, que prácticamente no había diferencia con el proletariado.
Sus principales características eran las siguientes. Tenían un acceso directo a la enseñanza universitaria. Además, copaban la clase intelectual del país. Creían en el individualismo y fomentaban el trabajo y el ahorro. Por el contrario, el proletariado era el grupo social más desfavorecido, es decir, la mano de obra necesaria para el funcionamiento de las máquinas. No había ninguna legislación laboral que regulase su trabajo y estaban sometidos a una férrea disciplina laboral. Durante los primeros años de este nuevo sistema social, los obreros hacían jornadas diarias en las minas o fábricas de 14 a 16 horas, en pésimas condiciones laborales. Sus salarios eran muy bajos, no cobraban en caso de enfermedad, accidente o vejez, y los niños y mujeres también trabajaban en unas condiciones iguales que los hombres, pero mientras que los niños cobraban el 10% del salario de un hombre, la mujer el 40%. Esto hacía que la esperanza de vida solo llegase a los 50 años. En definitiva, que estas duras condiciones de trabajo provocaron el nacimiento de una nueva conflictividad social. Y precisamente son los movimientos sociales el tema que vamos a tratar en esta última parte. El movimiento asociacionista obrero tuvo varias fases. Todas surgieron en Inglaterra y la primera fue el ludismo, es decir, la destrucción de las máquinas que los obreros pensaban que era su directa competencia. A esto le siguieron las sociedades de mutuo socorro, que eran asociaciones que defendían los intereses obreros y le prestaban ayuda en caso de enfermedad o paro. Fueron las que organizaron las primeras huelgas. El siguiente paso fue la creación de sindicatos de un solo oficio, que se crearon gracias a la derogación de las leyes que prohibían las asociaciones obreras, en las Combination Acts. Y la última etapa fueron los sindicatos multioficios, que se crearon con el Great Trade Union, que era una agrupación de trabajadores de distintos oficios en grandes sindicatos de carácter nacional. La cuestión social fue una expresión acuñada en la Europa del siglo XIX, que hacía referencia a las malas condiciones en las que estaba la clase obrera. Los políticos e intelectuales decían que sin la intervención del Estado no se podía corregir esta situación, y por tanto el Estado debía aprobar toda una serie de leyes sociales para impedir la mala situación que tenían los obreros en esos momentos. El capitalismo creó muchas injusticias, muchos pensadores e instituciones los denunciaron y entre los más destacados estuvieron los socialistas utópicos que denunciaron la propiedad privada como origen de la desigualdad y propusieron formas nuevas de propiedad colectiva. De ellos surgieron dos corrientes que fueron el marxismo y el anarquismo. El marxismo lo que pretendía era derrocar el capitalismo y construir una sociedad igualitaria sin clases y sin Estado. Por el contrario, el anarquismo rechazaba cualquier tipo de Estado, gobierno o autoridad impuesta por la fuerza sobre el individuo. Por último, la Iglesia Católica fue también otro actor social que se preocupó por la mala situación de los obreros. Veamos el marxismo. Esta es una ideología basada en las ideas de Karl Marx y Friedrich Engels. Rechazan el capitalismo y defienden la construcción de una sociedad sin clases y sin Estado. Aportan un método de análisis conocido como materialismo histórico e influyó en movimientos sociales y en sistemas económicos y políticos. Sus libros de cabecera serían el Manifiesto Comunista y El Capital. En definitiva, marxismo y anarquismo lo que pretenden es destruir el capitalismo, pero difieren en dos cosas: en cómo debe hacerse la revolución y en el modelo de sociedad que debe sustituir al capitalismo. Las fases para derrotarlo, según él, son la conquista del poder político para crear un Estado obrero, la dictadura del proletariado, y, en segundo lugar, la sociedad comunista, en la que desaparecerán las clases sociales y el Estado, es decir, la instauración del comunismo. El marxismo tuvo una gran influencia en muchas naciones del siglo XX como Rusia y sus aliados, China, etc. Por su parte, el anarquismo tiene sus bases en la antigua Grecia y la filosofía china, y lo que pretende es oponerse y abolir el Estado entendido como gobierno. Su fundador fue William Godwin. Sus bases son la creencia en la libertad y la autonomía de los individuos y en la creación de comunas de trabajadores que se gobiernen mediante asambleas federativas voluntariamente,
Abogaban por la supresión del Estado, los partidos políticos y todo tipo de poder opresor. También se oponían a la propiedad privada, origen de las desigualdades sociales, y otorgaban especial importancia a la educación y el conocimiento para que el hombre llegue a ser libre y no viva subordinado a otro. Y tanto marxistas como anarquistas lo querían conseguir mediante el internacionalismo, es decir, unir a todos los obreros marxistas y anarquistas de todo el mundo para conseguir su emancipación social, el internacionalismo proletario. Querían, en definitiva, una revolución universal, y esta la expresaron en 2 reuniones que tuvieron. La primera internacional, que fue fundada por Karl Marx en 1864, al que se adhirieron marxistas, anarquistas y sindicalistas, pero al final los anarquistas fueron expulsados. Y posteriormente la Segunda Internacional, formada en 1889, cuyas acciones más importantes fueron la creación del himno a la Internacional, la declaración del 1 de mayo como Día Internacional de los Trabajadores y el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y esto ha sido todo, muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en youcan.com.